10. No hay ganadores. La Primera Guerra Mundial ocasionó 10 millones de muertos. Y la Segunda Guerra Mundial dio lugar a 55 millones de víctimas. A simple vista, escuchar estas cifras no nos dice nada, son solo números. Pero realmente, es como si desapareciera la mitad de la población de México, o todos los habitantes de España, en cuestión de meses. Aunque es una cifra sumamente alta de fallecidos, lo que realmente está en juego en la Tercera Guerra Mundial, es el planeta entero. La simple idea de la raza humana borrada del mapa, es atroz, pero real. Para comprenderlo, nos debemos cuestionar algunos puntos de razonamiento. Por un lado, estamos hablando de armas termonucleares, dispositivos con una capacidad de destrucción terrible, diseñados para devastar todo a su paso, y dejar una amplia zona inhabitable. 9. El silencio. Últimamente, hay voces de personalidades muy respetadas, que advierten que estamos ya dentro de una tercera guerra mundial. La más autorizada es la del Papa Francisco. El 13 de septiembre del año 2014, al visitar un cementerio de soldados italianos, el Papa dijo: la Tercera Guerra Mundial puede ya haber comenzado, combatida en distintos lugares, con crímenes, masacres y destrucciones. El incalculable poder destructor de las armas nucleares ha hecho imperativo que la guerra sea estrictamente observada, si queremos asegurar la supervivencia de la civilización y de la propia humanidad. El desarme general y global, bajo control internacional, es una cuestión de vital importancia, que reclaman por igual todos los pueblos del mundo. A pesar de que en 1968, se firmó el Tratado sobre la No Proliferación Nuclear, un mecanismo legal vinculante, en el que los estados nucleares se comprometen a eliminar sus arsenales en los próximos 25 años. Y casi 40 años después, ningún país ha cumplido su objetivo de eliminar las armas nucleares. Pero también se debe a que el texto no es perfecto, y su contenido presentaba una gran contradicción. Todo esto nos hace reflexionar en si la Tercera Guerra Mundial llegará tal cual la conocemos, o estamos hablando de un nuevo tipo de guerra silenciosa, capaz de coaccionar países y despojar a millones de personas de sus hogares, de sus riquezas y de su futuro, sin lanzar una sola bomba nuclear. 8. Lugares donde podría estallar la Tercera Guerra Mundial. Por un lado, tenemos la tensión entre las dos Coreas. Las maniobras militares de ambos países hacen tambalearse las relaciones entre Seúl y Pyongyang, en las que Estados Unidos está implicado como máximo defensor de Corea del Sur. El hermetismo de Corea del Norte, su potencial nuclear, y un régimen personalista de líderes marcados por una suerte de fanatismo, convierten esta esquina del mundo en un polvorín que siempre parece estar a punto de estallar. Por otro lado, las tensiones por el control de las aguas japonesas, que reclaman China y Taiwán, va en aumento desde el último año, y este conflicto es considerado por algunos expertos chinos como el más susceptible de provocar una tercera guerra mundial. Otro lugar donde puede estallar la Tercera Guerra Mundial es Oriente Medio. Más allá del conflicto árabe-israelí, cuyos múltiples intentos de un acuerdo para la creación de dos estados han sido frustrados, y el surgimiento de grupos terroristas islámicos, como Al-Qaeda, que profesan una lucha que casi parece un ejercicio de improvisación y violencia indiscriminada. El enemigo es Occidente, y cualquiera de sus ciudadanos es un infiel contra el que descargar la sangrienta sentencia que los islamistas aplican en nombre de Alá. Y por último, en la zona de Rusia y Ucrania, el rechazo del presidente ucraniano a su acercamiento a la Unión Europea dio lugar a un golpe de Estado que ha desarrollado un conflicto en Ucrania. Ha derivado en una guerra civil, al más puro estilo de la Guerra Fría. Además, Rusia envió una advertencia a Estados Unidos por el envío de militares a Ucrania. Al apoyar el derrocamiento del gobierno ucraniano, elegido democráticamente, Estados Unidos se ha embarcado en un conflicto con Rusia que podría terminar en una guerra. 7. Los países más seguros. En un conflicto internacional de gran magnitud, como una guerra mundial, existen algunos países seguros, donde exiliarte para estar a salvo. Finlandia. Es un país frío, pero muy hermoso.
Además es uno de los países más seguros del mundo, sobre todo si deseas escaparte de una guerra, ya que históricamente los gobiernos de Finlandia han decidido mantenerse al margen de los conflictos internacionales. Islandia. Este es el país más seguro del mundo. Además de que es probable que Islandia nunca entre en una guerra, el mero hecho de que se trate de una isla relativamente aislada, la convierte en una buena opción para solicitar refugio, de ser necesario. Bután. Bután es un pequeño país rodeado por las montañas del Himalaya. Es uno de los países más atrasados en materia de tecnología, y difícilmente entre en un conflicto internacional. Nueva Zelanda. Un lugar hermoso para visitar y vivir. Es un país estable, seguro, y que no tiene grandes enemigos, ni está involucrado en ningún conflicto demasiado serio. 6. La ciberguerra. Los hechos apuntan poco a poco a que la batalla no se librará en el campo y con armas, sino en la web y con códigos. Una guerra puede ganarse de diferentes formas. Pero desacreditar a la otra parte, y poner su propia gente en contra, podría resultar uno de los medios más efectivos. Ya quedó demostrado, en recientes casos como los de Wikileaks, un habilidoso hacker puede causar muchísimo más daño económico, político y social, que un bombardeo. En enero de 2015, las cuentas de Twitter del periódico estadounidense New York Post y de la agencia United Press International fueron hackeadas, mostrando algunas noticias falsas, entre las que destacó una en particular, en la que el Papa Francisco anunciaba el inicio de la Tercera Guerra Mundial. La información que se maneja en Internet es demasiado valiosa hoy en día, un blanco perfecto para desestabilizar sistemas, y que indudablemente jugarían un papel importante en una potencial Tercera Guerra Mundial. 5. La guerra nuclear y la radiación. La pregunta de si la raza humana puede ser borrada del mapa en una guerra nuclear se reduce a una simple operación matemática. Cantidad de superficie ocupada por la raza humana, dividida por el rango de destrucción de una bomba termonuclear B-83. Es una de las bombas más poderosas, con una capacidad máxima de 1200 megatones de energía liberada. La cual tiene una potencia casi 200 veces superior a la bomba de Hiroshima. La raza humana ocupa aproximadamente el 12% de la superficie del planeta. Poco más de 18 millones de kilómetros cuadrados. De acuerdo al resultado, se necesitarían más de 1 millón de bombas termonucleares, y actualmente la raza humana cuenta con poco más de 10.000 bombas. Aún así, de acuerdo a todos los expertos en armamento nuclear, el más grave de los problemas que acarrea una detonación atómica no es el de la destrucción física. En realidad, son todas las secuelas posteriores a la detonación las que más daño causan a la humanidad. De una forma u otra, la radiación viaja de tal manera que una bomba atómica puede matar un poblado entero a cientos de kilómetros de distancia de una detonación termonuclear de este tipo. En resumen, es probable que se necesiten muchas menos bombas atómicas para acabar con la raza humana. 4. Armas biológicas. La clase más temible de armas de exterminio son las llamadas armas biológicas. Armas invisibles, que propagan indiscriminadamente enfermedades y la muerte. Como su nombre indica, las armas biológicas son de naturaleza orgánica, y están desarrolladas a partir de microorganismos, que incluyen la peste bubónica, el anthrax, la viruela, el botulismo, y el ébola. Desplegadas contra los seres humanos, las armas biológicas enferman y matan, reduciendo la eficacia de los ejércitos, y aterrorizando a la población civil. Fueron prohibidas por la Convención de Armas Biológicas, firmada en 1972 por Estados Unidos, la Unión Soviética, y más de 100 países. Aunque existen ciertos países que aún no han firmado el acuerdo, como Corea del Norte, Angola, Sudán, Egipto y Siria. 3. Armas químicas. Novichok 5 es el agente nervioso más tóxico de todos. Desarrollado en la Unión Soviética a mediados de los 70, pertenece a munición binaria, de la cual es imposible protegerse con una máscara de gas. Pese a tener la capacidad de fabricarlo, Rusia no dispone de este gas en sus arsenales.
El gas más tóxico en los arsenales de Estados Unidos, representado en la película La Roca, aunque realmente es de color azul. Es el gas VX. Actualmente solo disponible en el arsenal de Estados Unidos, el VX es particularmente peligroso porque es un agente muy estable, y una vez expulsado a la atmósfera, tarda mucho en evaporarse. En condiciones climáticas normales, el VX puede persistir durante días en las superficies, mientras que en condiciones muy frías puede conservar su poder letal, incluso durante meses. Al igual que otros agresivos químicos nerviosos, el gas VX afecta a la transmisión de los impulsos nerviosos dentro del sistema nervioso, y se manifiesta en convulsiones, pasando a la parálisis general. El VX es una de las sustancias más letales en la Tierra. Los síntomas se manifiestan en cuestión de segundos si se inhala, y apenas 10 miligramos pueden matar a un ser humano. El uso del gas VX en tiempos de guerra nunca ha sido confirmado, y su uso está prohibido. El gas más usado recientemente es el gas sarín. El sarín es un agente nervioso similar al VX. Aunque es igualmente mortal, existen diferencias fundamentales entre las dos armas químicas, que justifican la existencia de ambas. Aunque el sarín también mata de una manera similar al VX, se considera un agente nervioso no persistente, que se degrada con mayor rapidez y facilidad en el medio ambiente que el VX. De esta manera, un ejército podría ocupar más rápidamente una zona contaminada con sarín, que un terreno expuesto al gas VX. 2. La etapa postapocalíptica. En las zonas de impacto, al igual que en Hiroshima, la temperatura bajaría inmediatamente después de la explosión, y la oscuridad sería casi total. Ascenderían a la atmósfera 5 megatones de carbón negro, absorbiendo el calor del sol. Una parte de este carbón negro caería posteriormente con la lluvia. Todo esto se traduce en un notable descenso de la temperatura. Es el llamado invierno nuclear. La temperatura global baja de manera drástica en días, desde 10 grados en el caso más modesto, hasta 50 grados en el más severo. Una reducción del 5% de la luz solar es suficiente para detener el crecimiento de las plantas, y un 10% reduce considerablemente la fotosíntesis. El descenso de las temperaturas causaría un congelamiento del agua continental, salvándose los mares tanto por su concentración de sal, como por su efecto atenuante de la temperatura. La luz se reduciría hasta alcanzar el 50% a los 8 meses. El frío y la oscuridad acabarían con muchos mamíferos y casi todas las aves, así que millones de cadáveres en descomposición facilitarían la aparición de enfermedades que atacarían a los animales ya de por sí débiles. La ausencia de depredadores haría a los insectos, que son muy resistentes, multiplicarse consumiendo la poca vegetación que quedase. Además, los óxidos de nitrógeno inyectados a la atmósfera por las bolas de fuego habrían acabado hasta con el 50% de la capa de ozono, y ese aumento de luz ultravioleta, que hasta se cuadruplicaría, dejaría ciegos a muchos mamíferos. 1. Los últimos supervivientes. El hombre actual, en la mayoría de los casos, no conoce ni el medio natural, ni cómo alimentarse de él. Tampoco conoce las técnicas más rudimentarias de la tecnología, como obtener telas o herramientas, así que aunque los ecosistemas permitieran la vida humana, a duras penas sabríamos aprovecharla. La vida sería una vuelta a la prehistoria, en la que la mejor civilización humana se vería reducida a un conjunto de grupos humanos, de cazadores-recolectores. Una civilización avanzada, tras una seria guerra nuclear, sería imposible ya que nuestros antepasados se sirvieron de recursos que tenían casi al alcance de la mano. Así se comenzaron a usar los minerales, carbón, petróleo, cobre, extrayéndolos de lugares en los que eran accesibles y abundantes. Tales sitios accesibles ya no quedan en el planeta. Para obtener estos mismos minerales, se requieren minas profundas y elaboradas tareas de refinado y purificación. Tras una era del reciclado y uso de materiales sobrantes de la civilización actual, la humanidad habría retrocedido a ser una civilización prehistórica o clásica a lo sumo. Si quedara alguien para ver el estado del planeta, no agradecería su suerte de seguir vivo. Los pozos de petróleo, minas de carbón y tuberías continuarían ardiendo durante años. No se puede imaginar el estado psicológico de los supervivientes de una guerra nuclear.
pero el pasar de una vida cómoda a la más absoluta soledad y el desamparo durante semanas sería para volver a cualquiera loco, o por lo menos para caer en la más profunda de las depresiones, quizás hasta llegar a un estado de postración absoluto, esperando pasivamente la muerte. La evolución de la humanidad, sus ambiciones y deseos, serían detenidos para siempre, por sí misma, mediante una tercera guerra mundial. Si te ha gustado, dale un like, y suscríbete para no perderte ningún vídeo.